de años ya la llamada fiebre turca de las teleseries se tomó las pantallas de televisión chilenas. Personajes como Onur, Sherezade y el mismísimo Sultán han generado altísimas audiencias y tremendo interés del público local, ¿no? Pero ¿quién fue verdaderamente el sultán? ¿Quién fue este emperador humano y divino, el más poderoso del siglo XVI? Es lo que averiguamos hoy. Dr. File, es la hora de conocer al sultán. Y por eso nos tenemos que remontar al contexto de lo que fue el Imperio Turco Otomano. Y para eso uno tiene que decir que los orígenes de este imperio, los orígenes más lejanos están en Asia Central, en lo que es Turquestán. Ahí aparecen los primeros turcos que se van a internar poco a poco a todo lo que es Anatolia y que se instalan particularmente, es donde comienza la historia de alguna forma de este imperio, en la capital que se llama Sukut, a unos 200 kilómetros al sur del actual Estambul. Muy importante porque eran muy pequeños. Este estado en el 1299, cuando principia todo este imperio, es muy pequeño, pero al mismo tiempo inmensamente poderoso, sobre todo en lo llamado, digamos, en todo lo que son sus armas. ¿Por qué? Porque en ese 1299, cuando comienza la historia del Imperio Otomano, primero que nada, resistieron a todo lo que fueron las invasiones mongolas de Gengis Khan. Ese pequeño reino-estado lo resistió. Y recordemos que Gengis Khan fue y ha sido el imperio más grande de los que ha existido en la historia de la humanidad. Gengis Khan, estamos hablando de uno de los más brutales, uno de los más desalmados en la historia, ¿no? ¿Cuáles eran sus métodos? ¿Cuál era su fórmula de guerra? Bueno, era devastar en realidad, y sobre todo con ataques nómades a caballería. Esa era digamos, su principal arma. Y arma que también lo copiaron después los turcos otomanos cuando fueron tomando fuerza. Es decir, la principal fuerza de la caballería digamos, de los otomanos era la caballería, que imitaba también todos los ataques de los mongoles. Pero en ese principio del siglo XIV, los turcos otomanos en ese pequeño estado resistieron la oleada primero de los mongoles, para que uno vaya prefigurando lo que va a ser después el sultán Solimán, que va a ser el más grande emperador del siglo XVI. Turquía además en una posición fronteriza, ¿no? Por supuesto que sí. Y ahí hay que señalar también que ahí comienzan a avanzar, resisten a los mongoles y comienzan a expandirse poco a poco, conquistan Bursa, y en un momento dado, debido a esta expansión lenta pero segura de este imperio turco, se va a enfrentar precisamente a todo lo que va a ser la cruzada de Segismundo de Hungría, que era el rey de Hungría. Es decir, al ver este avance del imperio turco, Segismundo convoca una cruzada contra los turcos en realidad. Uno tiene que saber que siempre detrás de las cruzadas está el fin militar, primero que nada, y después el fin de liberar el Santo Sepulcro. Esta cruzada de Segismundo era una cruzada precisamente porque Hungría, el reino de Hungría, era la frontera contra este mundo de influencia musulmana. Los turcos adoptaron el Islam en sus principios de historia. Podríamos hacer, no sé si un símil, ¿no? Pero buscar algún punto de contacto, de paralelo con el choque de civilizaciones, el choque de religiones, el choque de fundamentos hoy entre el Islam y Europa. Por supuesto que sí. De hecho, ahí hay unos orígenes, están quizás los principios. No son los principios porque el imperio árabe era anterior y fue muy poderoso antes de los otomanos, pero si uno lo ve, este mundo del Islam con el mundo cristiano han estado en guerra desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que ahora se ha acentuado muchísimo y ha adquirido ribetes de terrorismo global. En aquel tiempo del siglo XIV, cuando se da esta cruzada, habían códigos de guerra éticos que se respetaban, a pesar de lo brutal que es la guerra siempre. Entonces,
desde que aparece, digamos, es muy bueno lo que hace, porque este conflicto que nosotros vemos hoy día, efectivamente, ya se vivió en el siglo XVI, en el siglo XIV, donde estamos. Ahora, en esa cruzada de Segismundo de Hungría contra este naciente imperio otomano, terminó con el triunfo de los otomanos en la batalla de Nicópolis. Por lo tanto, muy importante. ¿Por qué? Porque después de la batalla de Nicópolis, el otro gran triunfo del Imperio Otomano fue la conquista de Constantinopla en el 1456. En ese momento, imagínate, conquistar Bizancio, Constantinopla, que fue la capital del Imperio Romano de Oriente, bajo bajo los turcos en este momento, de alguna forma marca el inicio de lo que va a ser el más grande esplendor y la aparición en la historia precisamente de Solimán el Magnífico, o Suleimán el Legislador, que es el protagonista de la historia de hoy día y de algunas teleseries que están dando en nuestro país y que han cautivado a muchas personas. Vamos a conocer, doctor Feil, esta noche al verdadero hombre detrás de la divinidad, al verdadero personaje detrás del sultán. Y nos vamos a meter en algunos secretos que son trascendentales. Porque cuando aparece Solimán, él nace en 1494. Es decir, ya nace estando en Constantinopla, que pasa a llamarse Estambul. Pero remontémonos al contexto de ese siglo XVI y a quienes gobernaban Europa en aquel siglo XVI, que es muy relevante porque no solamente aparece Solimán, hijo de Selim I, sino que también contemporáneo a Solimán, también domina Rusia todo lo que fue Iván el Terrible y todo lo que es la Europa occidental, Carlos I de España. ¿Por qué nos remonta? Aquí está en pantalla un retrato de Iván el Terrible. ¿Por qué nos nombramos a estos gobernantes que, digamos, dominaron las tierras simultáneamente con Solimán? Porque eran monarcas divinos. Y no solamente monarcas divinos, es decir, para estos tres, Iván el Terrible, Solimán, y también para Carlos V, habían sido elegidos por Dios para gobernar sobre la tierra. Los tres. Y al mismo tiempo, ellos concentraron todo lo que va a ser la monarquía absoluta. Es decir, sumado al hecho de que eran divinos, fueron muy cultos. Iván el Terrible se preciaba de ser el hombre más culto de todas las Rusias. Y Solimán, un gran poeta. Solimán, en este sentido, va a desarrollar o va a vivir y va a gobernar este imperio otomano que va a vivir la edad de oro con Solimán, porque no solamente fue guerrero, sino que también desarrolló la literatura, la ciencia, las artes de todo el imperio otomano. Antes de entrar a la figura del sultán en específico, doctor Feil, creo que es importante entender a sus pares en aquel entonces, ¿no? Entender un poco este mapeo geopolítico de la época. ¿Qué más podemos contarle a nuestros amigos en casa de Iván el Terrible? Iván el Terrible, Ignacio. Iván el Terrible, su personalidad tenía 4 caras. 4 caras. 4 caras tenía la personalidad de Iván el Terrible. La primera era de los salones de la corte, el lujo, del gobernante, del rey. La segunda cara era su escritorio, el escritorio de Iván el Terrible, donde él se preciaba de ser el hombre más culto de todas las Rusias, de todos los territorios rusos, que llegaban hasta Crimea y que en un momento dado comenzó a reclamar Crimea. La tercera cara de Iván el Terrible era todos los salones monacales, es decir, él, después de estar en el escritorio o en la corte, se recluía en estos salones monacales a dialogar él directamente con Dios. Para Iván el Terrible, al igual que para Solimán y para Carlos V,
estaba Dios y estaba Iván el Terrible. Y la cuarta cara de Iván el Terrible, Ignacio, se le veía a eso de las 6, 7, 8 de la tarde, cuando solía y acostumbraba a bajar a las mazmorras de su castillo, mazmorra donde se hacían todo tipo de torturas y vejámenes. Entonces, él le sorprendía a Iván el Terrible cómo las personas íntegras se desmoronaban y se traicionaban frente a la tortura. ¿De ahí viene su apodo, de esa cuarta cara? De esa cuarta cara. Iván el Terrible merece una historia aparte, pero eso es una introducción. ¿Por qué? Porque aquí está el punto, Ignacio. Una pregunta del millón para todos los que estudian a estas grandes figuras de la historia. En este siglo XVI, ¿quién fue realmente el emperador más poderoso de toda la región europea que hemos nombrado? ¿Iván el Terrible? ¿Carlos I de España? ¿O Solimán el Magnífico? Quizás para responder esa pregunta habría que conocer a Carlos I. ¿Quién fue Carlos I? ¿Cuáles fueron sus características como líder, como jerarca? Bueno, pensemos que Carlos I fue el primer rey que va a concentrar todo el poder del mercantilismo proveniente de América. América había sido recién descubierta por Colón y comenzaron los barcos a llenar a España de oro, plata y esclavos traídos de nuestros continentes. O sea, de cierta forma nosotros como continente fuimos los grandes financistas del personaje que a esta hora de la noche conocemos. Así es, efectivamente. Y claro, y como Carlos I de España tenía, bueno, España tenía deudas, comenzó a distribuir estas riquezas a diferentes partes de la Europa occidental, cuyo límite era precisamente Hungría, donde se enfrentaba al imperio de Solimán, al imperio turco de influencia musulmana del Islam, de Solimán precisamente, y por el otro lado del norte estaba la gran figura de Iván el Terrible, personajes claves. Entonces, ahí está la gran pregunta del millón para partir. ¿Cuál de estos tres fue el más poderoso de todos? Evidentemente los rusos van a decir que Iván el Terrible. Los realistas españoles van a decir que Carlos I, pero nosotros vamos a contar la historia como tiene que ser. ¿Te parece, no? En base a las cartas que hemos descubierto. Y como la queremos conocer, exacto. Tenemos material muy exclusivo para compartir con nuestros amigos. Por supuesto, cartas inéditas que recopilé y escribí con mi puño y letra y que las tengo acá, de Solimán, que nos vamos a ir metiendo. Por eso, metiéndonos ahora en esta gran figura de Solimán el Magnífico, pero que allá en todo lo que es Turquía se le recuerda como el legislador. Él a los 26 años, primer antecedente, adquiere el título de califa. Y uno tiene que recordar que el título de califa significa que es un sucesor de Mahoma, pero sin la cualidad de profeta. Entonces era sucesor de Mahoma, el califa. ¿Qué significa un califa, Dr. File? Con mucho respeto, uno se imagina desde la ignorancia, desde esta posición más bien neófita, otra cosa, ¿no? ¿Qué significa ser un califa? Califa significa ser sucesor de Mahoma. Y eso es muy importante. Así de simple. Es sucesor de Mahoma. Conexión directa con la divinidad y se acabó. Sí, pero sin las cualidades ni la condición de profeta. Perfecto. Es decir, es un sucesor de Mahoma, pero no tiene la cualidad de profeta. ¿Ya? Es muy importante porque ese es el título que adquiere a los 26 años y en 1520, a la muerte de Selim I, su padre, él pasa a ser el gran sultán de ese imperio que todavía no lograba su máxima extensión. Tan pronto Solimán adquiere el poder de gobernar el imperio, principia guerras muy importantes. Partió yendo a Damasco a pagar una revuelta en 1521.
Así que al tiro a la guerra. Al menos Solimán lideraba los ejércitos. Muy importante. En aquellos tiempos había muchos reyes. Todos estos reyes eran verdaderos líderes de ejércitos. Eran otro tiempo. Ahora muchos generales están bien escondidos y mandan a los otros a pelear. En aquel entonces se enfrentaban, se veían un poquito las caras, aunque siempre bien protegidos por todo el ejército los reyes. Después, tan pronto acaba con la revuelta en Damasco, pone los ojos en Hungría. Y esa fue porque Hungría era precisamente el bastión de defensa del cristianismo, la frontera con el mundo del Islam. Entonces comienza, en este avance hacia Hungría, comienza a tomar Belgrado, los Balcanes, empieza a bombardear muchas ciudades y comienza a dominar y a extenderse. ¿Por qué quería invadir Europa? ¿Por qué quería avanzar en ese territorio en específico? De alguna forma consideraba a los cristianos como infieles de alguna forma. Los cristianos en ese sentido, al igual que los persas más lejanos, al no compartir la fe del Islam, lo consideraban, mira, siempre la lectura desde adentro de un imperio va a ser y en la antigüedad, siempre los que no son del imperio van a ser bárbaros, infieles, etc. En este caso, claro, va a ir a acercarse a Hungría también por argumentos religiosos, y ese es el puntapié inicial. Sí, pero también, mira, es por el argumento religioso, pero siempre uno tiene que decir, es por más que el argumento religioso, siempre es por el argumento bélico de poder. Exacto. Primero eso. El avance geopolítico. Sí, porque uno dice, mira, ¿qué había? Siempre está la disyuntiva. ¿Qué era primero, la religión o la política? ¿El poder religioso o el poder político, económico? Y siempre van de la mano, pero siempre había un césaropapismo, por decirlo así, que y un siempre papismo uno césaro. Es la excusa perfecta para que opere el otro. Así es. Entonces, pone los ojos en Hungría, pero antes de asaltar a Hungría, tiene que, ataca también todo lo que fue la isla de Rodas. Isla de Rodas que conquistó en 1520 y que estaba bajo el dominio de los caballeros de Rodas, que eran caballeros cristianos. Una isla que queda en Grecia, ¿no? Que queda en Grecia. ¿Y por qué es relevante? Porque, claro, la conquista Solimán con sus barcos y con su ejército, pero al mismo tiempo permite que se vayan los caballeros de Rodas y que se instalen en Malta. Después los va a atacar de nuevo en Malta, pero él les permite irse. Pues bien, toda la orden de Malta, que es una orden cristiana y que tiene presencia hasta el día de hoy en nuestro país, viene, de la isla de Rodas, que se tuvo que ir apretado y expulsados de Rodas por Solimán a la isla de Malta, y de ahí aparecen estos caballeros cristianos, defensores de la fe católica cristiana, pero que van a tener, vertientes hasta el día de hoy en todo lo que es la Orden de Malta, que es hasta en nuestro país. Así que de ahí viene. Doctor Fadil pregunta, en aquella época, ¿cuál era el armamento? ¿Cuál era el poder bélico? ¿De qué forma se articulaban las batallas? Mira, la ventaja, digamos, los turcos tenían un ejército que estaba compuesto por una serie de soldados, los gesíbaros. Eran los más poderosos y los más adiestrados. Y sobre todo tenían la caballería. Recordemos que la armada, si bien es cierto, es poderosa, pero se formó después de la caballería. El principal armamento del Imperio Turco y la tecnología está basada en el caballo, en los arcos y en las flechas. Es verdad que después fueron los primeros en la historia en ocupar arcabuces, es decir, escopetas, por decirlo así, con municiones. Pero eso ya después, cuando entra un poco más en decadencia, porque los otros imperios van a comenzar a manejar mucho mejor las armas de fuego. Entonces, el Imperio Turco, si bien es cierto, también tenía una artillería muy poderosa. Fundamentó su poder en todo lo que aprendió de
las invasiones mongolas de Gengis Khan, ocupar el caballo como su principal arma de combate, y no solamente estos gesíbaros, que eran estos militares bien entrenados, sino que también unos mercenarios que estaban peor entrenados y otros tantos que conforman todo su ejército. Turquía en aquel entonces se constituía como un imperio muy poderoso y avanzado en cuanto a ciencia, tecnología. ¿Estaban más avanzados que Europa, por ejemplo? Uno puede decir que cuando uno ve lo que significó el imperio turco de Solimán, realmente estaban en la cúspide de todo el desarrollo de las ciencias, de las artes, de la matemática, de la poesía. Entonces, realmente no tenía nada que envidiarle a ningún otro de los otros imperios que también logran esplendores en su época. Pero cuando uno ve todo lo que fue el Imperio Otomano, un imperio fantástico arquitectónicamente, en su cultura, en su educación también, en los libros que escribían, entonces uno llega a un esplendor civilizatorio. Todos los grandes imperios, unos más, otros menos, reflejan grandes esplendores de las civilizaciones. Y recordemos que las civilizaciones, cuando logran estas edades de oro y pueden llegar a conformar una edad de oro, son la máxima expresión de la grandeza del mismo universo, de alguna forma. Doctor Failo, queremos salir de la ficción, queremos salir de los personajes de teleserie para poder conocer quién fue realmente el sultán, quién fue el monarca quizás más poderoso del siglo XVI, tanto en lo divino como en lo humano. Momento muy importante, como estábamos diciendo, cuando él pone los ojos en Hungría, ocurre una batalla el 29 de agosto de 1526, que es cuando él derrotó a Luis II de Hungría en la batalla de Mohacs. Esa batalla es trascendental en la historia porque después de esa batalla, ganando sobre los cristianos, pasa a ser el imperio más grande de todo lo que es la Europa oriental y que va a comenzar a expandirse. Y es aquí donde nos vamos a ir metiendo en cómo fue Solimán verdaderamente, porque cuando logra este triunfo, comienza a desarrollar un poder como nunca antes. Es decir, no solamente lo acompañaba la divinidad de Alá y de Mahoma, sino que también la cultura. Por eso en la historia se cuenta que después de esta batalla pone los ojos precisamente en Carlos I de España, que se va a transformar en su peor enemigo, pero al mismo tiempo comienza a desarrollar algo que es tremendamente relevante en todos los monarcas, absolutos y divinos, en el sentido de que adquiere, mira, en ese 1526 comenzó a adquirir su mirada ojos de águila y comenzó a tener de alguna forma tanto poder que comenzó a menospreciar a todo el resto de personas. Todo el resto era insignificante, no solamente los inteligentes y los tontos, los ingenuos, los astutos, los gordos eunucos y también los terribles genízaros, sino que también los ministros, los comerciantes, los grandes y los pequeños, todos pasaron a ser de alguna forma mirados en menos o considerados insignificantes por Solimán. En este sentido, para Solimán, el resto de todas estas personas solamente eran movidos por dos grandes intenciones. Los móviles de los hombres para Solimán eran el interés y el miedo. Muy relevante. Doctor Fail, este es el minuto donde Solimán toma ventaja de Iván el Terrible y Carlos I de España. Este es el minuto donde el intelectual se convierte en un hombre que se cree con el máximo y absoluto poder. No me responda porque me muevo por esta parte del set, queridos amigos. Estamos hablando del sultán, el hashtag abierto con Dr. Fail MB, @mentiras la red. Recuerda que seguimos esta noche de Mentiras Verdaderas junto a Dr. Fail. Cada
día que pasaba después de aquella batalla, Ignacio, Solimán se va encerrando poco a poco en un desprecio contra los hombres de todo tipo. Era él y Alá. Muy importante porque este fenómeno le va a ir produciendo todo lo que es una psicosis, ¿Ya? delirios de persecución y finalmente también una neurosis que es propia de tanto poder, que se comienzan a desprender de la realidad. Es decir, eso es una psicosis. Y los delirios de persecución también, propio de los monarcas absolutos y de tanto poder concentrado en un hombre que los saca de la realidad y que van a ir poco a poco perfilando un final bastante más dramático y trágico que el que uno se puede imaginar. Pero es en el momento, precisamente en 1532, donde Solimán, ya empoderado y con los ojos puestos en Carlos V de España, le escribe una carta, Solimán, a Carlos V, que tengo acá y que la voy a leer muy rápidamente, para que la gente sepa cómo hablaba y cómo Solimán le hablaba a Carlos V, más bien dicho Carlos I de España, y le dice así Solimán a Carlos. Imagínate los monarcas, los dos se consideraban monarcas divinos y absolutos, y le dice lo siguiente: desde hace mucho tiempo se duda de tu virilidad. Upa. Upa, así comienza la carta, es así. Dices que eres valiente de la plaza, pero hasta ahora he marchado muchas veces contra ti y utilizado tu propiedad a mi antojo. Solimán hablándole a Carlos I. ¿Cómo lo torea? Te falta la palabra compromiso. Y tu hermano, que era Fernando, también. Upa. Se mete con la familia y de pasadita. Por supuesto. Le pregunta, ¿no te da vergüenza por ello ante tus soldados e incluso ante tu mujer? Si eres varón, ve a mi encuentro. Así le mandó la carta. ¿Cómo respondió Carlos V? Y también Fernando, que eran los principales monarcas de España. Carlos V y Carlos I es la misma persona en ese sentido. Le responde arrancando. No, sí, nunca. Pese a la provocación de Solimán, rompiendo todo protocolo. Nunca quisieron enfrentar. Es como que hoy Putin le manda una carta a Obama a rajatabla. Sí, y no lo enfrente. Fíjate tú, así es. Es decir, Carlos V ante esta provocación, y que fue constante, se permanecieron ocultos y no se atrevieron a enfrentarlos en batalla. Por eso aquí viene una parte fundamental en toda la historia de aquellos que les gusta estudiar a los grandes reyes y monarcas de la historia, porque sucede que en 1547, después de que Carlos I había arrancado por varias partes y que nunca lo quiso enfrentar directamente, se firmó el Tratado de Paz de Estambul de 1547 entre Solimán y Carlos V. En este tratado, queridos amigos, se admitió que el título de emperador solamente iba a ser utilizado por Solimán y no por Carlos V. Todas las veces que desde ese minuto en adelante que Carlos V le quería enviar una carta a Solimán, tenía que firmar como Carlos I, rey de España, pero nunca utilizando el título de emperador, que fue reservado exclusivamente para Solimán. Por lo tanto, queridos amigos, esto se zanja así. En realidad, el gran emperador de aquel siglo XVI, por sobre el Iván el Terrible, que dominó, devastó también muchas tierras, y por sobre Carlos I, fue Solimán el Magnífico. ¿Por qué se dieron? ¿Fue por miedo? ¿Fue por temor de plano? Me imagino que no se atrevieron a enfrentar al ejército que en ese minuto, y a la convicción también de Solimán, que estaba dispuesto a ir y que lo provocaba. Con los humos
en la cabeza hace rato ya. Por supuesto que sí. Entonces, aunque les duela a los monarquistas españoles, Solimán fue el emperador. Y claro, cuando Carlos I enviaba cartas a los otros reyes de la Europa occidental, él firmaba como el emperador Carlos V. Pero cuando le tenía que enviar las cartas al gran poderoso Solimán, firmaba como Carlos I, rey de España. Así que tremendamente relevante. Yo sé que esto hasta a los monarquistas españoles les va a molestar, pero así está escrito según las cartas. Y hay otra carta, también, más bien dicho, una inscripción en un monumento de 1538, donde Solimán dice lo siguiente, y así se escribió: soy el súbdito de Alá y soy el sultán en esta parte del mundo de mi propiedad. La superioridad de Alá y los milagros de Mahoma me acompañan. Soy el sultán que se apoderó de la corona y el trono de Hungría y se las concedió a un humilde súbdito suyo, que era Fernando, el hermano de Carlos I, súbdito del sultán. Está inscrito eso ahí. Y también, por cierto, hay otra carta donde la madre de Francisco I de Francia le pide auxilio a Solimán. Y Solimán le responde: yo soy el sultán de sultanes, la corona de los monarcas terrestres, la sombra de Alá en dos mundos. Tú eres el rey de la provincia de Francia, hablándole a Francisco I, rey de Francia. Entonces el sultán pasa a ser evidentemente un gran poderoso. Pero como otra parte hay todo el frente de Persia. Para Solimán, de alguna forma, los persas eran un poco más abominables que los cristianos. Por eso, cuando comienza una de las tres grandes incursiones contra Persia, Solimán le escribe al Shah de Persia la siguiente carta para ver cómo hablaba Solimán. Paréntesis, ¿por qué se va en contra de Persia? Por expandir su territorio. Y también porque recuerda, eran bárbaros, eran abominables. Todos los que no eran de su imperio eran abominables. Una animadversión por sobre los cristianos incluso. Por sobre los cristianos, según consta, al menos en los documentos que me ha tocado leer, en algunas bibliotecas, los tenía afortunadamente guardados estas cosas, y le dice así, de la siguiente forma, al Shah Tahmasp, Shah de todo lo que es la región de Persia, de todo lo que es el Irán actual. Le dice lo siguiente, según las mismas palabras de Solimán: si quedara una chispa de honor en tu naturaleza corrompida por el error... qué ganas de estar atrás. Dice, Sí, así le hablaba. Hace tiempo te habrías desaparecido. He decidido conducir mis ejércitos a Azerbaiyán y plantar mi tienda en Irán y Turán. Antes que las oleadas de mi ejército, enormes como montañas, cubran tu país, destrocen tu reino y exterminen a tu familia, inclina la cabeza, renuncia a tu corona y envuélvete como tus ancestros en los hábitos de monjes ascetas. Pero si persistes en el orgullo de Faraón, tu hora final llegará con el ruido final de los sables y las lanzas y el trueno de mis cañones, aunque intentes enterrarte bajo tierra como una hormiga. Se pasó. O emprendas vuelo como un pájaro, no te perderé de vista. Sabré dar contigo y con la ayuda de Alá purgaré al mundo de tu infame existencia. ¡Qué tremendo! Al Shah de Persia. Barrió con él. Ahí ya estaba vuelto loco. ¿Qué sucedió con todo el frente persa? Claro, Solimán tiene tres avanzadas, tres campañas contra
Persia, una en 1533, otra en 1548 y la última, que es muy trascendental para el final de la historia de Solimán, fue en 1553. ¿Y qué sucedió cuando fue con su ejército? Lo mismo que hizo Carlos I de España, el Shah Tahmasp. Arrancaba, se iba. Entonces, claro, los dejaba dominar, pero nunca lo conquistaron. El Shah, en este sentido, Tahmasp, evitó constantemente a Solimán y nunca se pudieron enfrentar realmente en una batalla. Así que así es la historia. Ahora, ¿cómo es posible frenar a un sultán desatado, que se siente con el poder absoluto y lo ejerce en la práctica? ¿Por qué no logra conquistar Europa finalmente? Porque de alguna forma también, mira, cuando él va a ir respetando los ciertos límites también, porque el ejército también de Europa también era poderoso, tenía muchas cosas y mucho armamento también, pero en la batalla de Mohacs, en esa batalla del 1532 aproximadamente, murió el rey Luis II. Entonces eso lo acongojó también. Por eso uno ve en ese minuto en la batalla de 1526, uno ve ciertos códigos de ética entre los reyes que hoy día desaparecieron constantemente. Es decir, hay ciertos respetos, hay ciertos códigos que hoy día desaparecieron completamente en realidad, que son códigos militares. Doctor Se Rafael, respetan a los grandes monarcas. uno puede entender en esta revisión histórica que este imperio que avanzaba sin transar también permite el florecimiento de muchas otras aristas, ¿no? Lo hablábamos, cómo este imperio turco en lo cultural, en lo arquitectónico, florece a un nivel impresionante. Lo mismo que vemos en las escenografías, vemos en los exteriores de estas teleseries que han marcado los últimos 2 años la televisión chilena, la llamada fiebre turca. Hemos hablado mucho de batallas, hemos hablado de cómo se avanzaba en lo bélico. ¿Qué pasaba con la otra cara? Con lo social, con lo doméstico. Quizá donde uno puede observar realmente todo lo que fue el desarrollo de este imperio otomano de Solimán, uno lo puede reflejar en todo lo que fue el Palacio Topkapi, que es donde gobernaba en Estambul, un palacio lleno de lujos, de perfumes maravillosos, de literatura, de poesía, de grandes jardines bellísimos, de una arquitectura evidentemente heredada también por toda la influencia del Islam, que llegó a un esplendor maravilloso. Esa pieza es el harem, precisamente. Es decir, recordar también que todos estos sultanes tenían un harem de mujeres, aunque tenía preferidas. Sultán se casó 3 veces y bueno, pero tenía muchas preferidas. Entonces, cuando uno habla de realmente todo lo que fue el Imperio Otomano. Pero a ver, ¿de cuántas estamos hablando? A ver, midámonos con el sultán. 3 esposas, ya. ¿Y qué más? Dígame. No te basta con una, Ignacio. Es suficiente con una. En todo caso, la costumbre. Estamos hablando de un puñado eterno de mujeres. De las mujeres más lindas de todo lo que fue el imperio. Y no era una ni dos. Hay harenes que llegaron a tener hasta más de 1000 mujeres. ¿1000 mujeres? Por supuesto. Iván el Terrible, cuando se casó, congregó a eran 5000 mujeres en un castillo para elegir a la preferida. Entonces eran ilimitados y venían de diferentes partes del reino. Los emisarios iban a las diferentes comarcas, a las diferentes regiones y elegían a las mujeres más bellas, vírgenes, que iban a ser parte del harén. ¿Él solo escogía o la satisfacía también? O sea, él... A todas, cada una de ellas. Bueno, el harén era digamos, suministrado por muchísimos emisarios y nobles de aquel tiempo que traían a estas mujeres.
El sultán no estaba preocupado de que él veía su harem nomás donde estaba. Y así es como, por ejemplo, ya llegó Hurrem. Hurrem, que es Roxelana, que es la madre de su heredero final, era una esclava que llegó al harem y que se terminó siendo la preferida. Entonces, súmale a esta belleza de todo lo que fue el Palacio Topkapi, súmale también al harem los eunucos. Es muy interesante esta figura de los eunucos, porque los eunucos son, tú sabes que son aquellas personas hombres que se les corta todo lo que son sus testículos y comienzan a desarrollar mucha fuerza. Entonces son los protectores del harem de todos estos califas y sultanes y otros tantos también. E incluso a algunos eunucos se les cortaba la lengua para que no hablaran. Entonces, súmale a eso también, bueno, las sedas, todas las especies que llegaban de diferentes partes de todo el mundo para enriquecer toda esta época de oro. Describir la época de oro es describir eso, es describir el punto más elevado al que llega una civilización y que después comienza un lento descenso hasta decaer. Doctor Fadel, sorprendente la figura del eunuco, ¿no? Se le cortaba sus testículos, supongo, para que no se corriese el riesgo de que tomara alguna de las mujeres del harem, evitando cualquier tipo de situación polémica, descendencia, con las mujeres del sultán. La lengua era para evitar que hablaran. Efectivamente, no a todos, pero a muchos también se les cortaba la lengua. Y también en muchas ocasiones los eunucos, bueno, eran, si bien es cierto, los genízaros eran estos militares que formaron una guardia pretoriana en torno del sultán, también los eunucos eran protectores y muchas veces hacían la práctica de estrangular a ciertas personas cuando se les ordenaba. Entonces, esto es así. También el otro aspecto para uno graficar todo lo que fue el imperio y el lujo y la maravilla de este imperio otomano de aquel tiempo fue la mezquita Suleimanín, construida por Solimán, y que hasta el día de hoy uno la puede observar. Es decir, una mezquita fastuosa, grande, fantástica, con bonitos jardines. Aunque si uno recuerda también las mismas palabras de Mahoma, cuando los jardines de las mezquitas estén muy bellos, van a ser signos de toda la época del final. Mira, sea lo que sea, la mezquita, donde está enterrado hasta el día de hoy Solimán el Magnífico con su mujer Hurrem, forman parte de de alguna forma, mundo que trascendió a todo este imperio terrenal de Solimán. Bajo el turbante, poco a poco, en todo caso, Ignacio, debido al poder y debido a la concentración de esta monarquía divina absoluta y ya tanto poder por todas partes, y esta indiferencia que comenzó a tener contra el resto de mortales, buenos y malos, fuertes y débiles, inteligentes y tontos, para el sultán comenzaron a ser todos insignificantes, los comenzó a despreciar y comenzó poco a poco a cambiar su mirada de águila y tersa por una mirada que con los años se transformó en gris. Esto es bien interesante. ¿El sultán comienza a despreciar la condición humana? Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que le pasa a los monarcas absolutos? Y esto es muy relevante porque también este fenómeno, que es un fenómeno patológico derivado del poder, uno también lo puede ver en muchos súper ricos de la actualidad, Ignacio. Muchos súper ricos de la actualidad en el mundo tienen tanto poder en sus compañías, en sus empresas, que pasan a ser prácticamente semidivinos. Todos se postran cuando pasa un gran jefe. Y el jefe, este gran, por decirlo así, concentrador de poder en la actualidad,
también le pasa lo mismo. Comienza a despreciar al resto, Ignacio, en términos bastante prácticos. Por supuesto. Comienza a despreciarlo. ¿Por qué? Porque como Solimán lo decía, todos están movidos por el interés y el miedo. A eso se reducen los seres humanos. Lo mismo que le pasó, por cierto, a Iván el Terrible. Lo mismo que le pasó también a Carlos I de España. Lo mismo que le pasó al Rey Sol. Lo mismo que le pasó a César Borgia. De alguna forma comienzan a mirar al resto como insignificantes debido al poder que van concentrando. Entonces, aprendamos de la historia. Doctor Fail, de sus 3 esposas, ¿cuál fue la más importante? Mira, las esposas, aquí nos vamos a ir metiendo, Ignacio, en el final de la historia de Solimán, porque Solimán tuvo 3 esposas. La primera esposa va a darle a su primogénito, que era Mustafá. Y aquí comienza toda esta psicosis, neurosis, delirios de persecución. Van a tener un final bastante más poco esplendoroso. ¿Por qué? Porque había una costumbre allá que cuando un sultán llegaba al poder, el resto de príncipes solían ser estrangulados. Era la costumbre. ¿Así? Sí, era la costumbre. Entonces, frente a esa amenaza... ¿Pero cuál era la razón de esa práctica? La lucha por el poder, porque en realidad... Se evitaba cualquier tipo de competencia con la muerte de esos. Con el estrangulamiento de los otros, pero también que lo que sucede que los sucesores muchas veces eran de distintas mujeres. Claro. Entonces, e incluso siendo de la misma mujer, también pelean los hermanos por el poder de ser el monarca más importante del sultanato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, lo primero, comienzan intrigas. Hurrem, que es la principal mujer del sultán, si bien es cierto, no tuvo una actividad pública como sí fue Ana Bolena con Enrique VIII, pero sí manejó muchos hilos en la oscuridad, apoyados del gran visir de su época. Entonces, cuando ya se dio cuenta que por ahí por 1550 tenía que venir un heredero, y se dieron cuenta también que el gran heredero era el primogénito Mustafá, pero hijo de la primera mujer del sultán, Mustafá tenía todos los dones de un gran gobernante. Era querido por el pueblo, gran guerrero. Tenía ejército, porque tenían ejércitos los hijos. Reconocido por reyes también. Hurrem con el gran visir se dieron cuenta que este hijo de Mahidevran, era la mamá de Mustafá, era un peligro. Entonces comenzaron a urdir intrigas para generarle desconfianza al mismo sultán Solimán. Y sucedió lo siguiente, porque en la campaña ese es Mustafá, el que estamos viendo, por cierto, en pantalla. Sucedió que en la tercera campaña contra el Imperio Persa, en 1553, el visir Rustem, unido con Hurrem, y aquí está Hurrem, van a generar una intriga, porque en palabras bastante sintéticas, Mustafá lidera un ejército contra el Imperio Persa. El gran visir le dice que se una a su padre, que venía un poco más atrás. Mustafá obedece y dice: me voy a unir a mi padre. Pero el gran visir Rustem le dice a Solimán que Mustafá venía con su ejército a matarlo. Entonces, claro, ya Solimán, con delirios de persecución,
habiéndole puesto oído también a Hurrem, cuando se llega a la ciudad donde estaba Solimán, Mustafa entra a la tienda de Solimán y lo mataron ahí mismo. Los eunucos lo agarraron y lo estrangularon a Mustafa, el hijo, por orden de Solimán, que había creído en toda esta intriga. Asesinando a su propio hijo. Lo mismo que sucedió con Iván el Terrible. Mató a su propio hijo. Sumido en una locura absoluta. Locura absoluta y presa de las intrigas y de estos delirios de poder que se empiezan a sentir todos perseguidos, que todos están en contra de ellos. Claro. Un complot entre su esposa y el, comillas, primer ministro. Efectivamente. Entonces muere Mustafa y el ejército de Mustafa le reclamó a Solimán y le dice que esto fue una intriga creada por el gran visir y por Hurrem. En consecuencia, ahí cae en una especie de depresión también Solimán y manda el cuerpo de Mustafa, su hijo primogénito, a Estambul, declara estado de luto y destituye del poder al gran visir de ese momento. Pero quedan en escena los otros dos hijos. El hijo que se llamaba, bueno, quedaron tres en realidad, que era Selim, Bayezid y Jinnahir. Jinnahir. Así es. Jinnahir murió al poco tiempo, producto, se dice, de la depresión de haber sabido de la muerte de su medio hermano Mustafa. Y quedaron entonces Selim y Bayezid como los posibles sucesores. Hijos todos de Hurrem, en todo caso. Y ahí es donde se desata una guerra. La guerra entre estos dos hijos por la sucesión de Solimán. Sucesión que tuvo un encuentro muy relevante porque estos dos hijos se enfrentaron en un ejército. Ahora, Selim fue apoyado por Solimán en contra de Bayezid. Entonces, en una guerra que se dio en Konya en 1559, gana precisamente Selim con el apoyo de Solimán, y este otro hijo tiene que arrancarse a las tierras del Shah de Persia. Y Solimán, ¿qué es lo que hace? Le escribe algunos documentos al Shah de Persia, diplomáticos, y le dice, o extraditan a Bayezid de vuelta o lo matan. Y le pasó un poco de oro al Shah, a su enemigo Shah, pero que ya habían logrado una paz relativa. Pero su enemigo al fin. Es su enemigo, sí. Bueno, eso sucedió que en términos bastante prácticos, el Shah de Persia decidió estrangular a Bayezid, por lo tanto dejó el camino listo para que Selim sea el sucesor de Solimán el Magnífico. Otro hijo muerto. Otro hijo muerto. Por orden de su propio padre. Efectivamente. Entonces, el epílogo de esta historia es en 1556, el 5 de septiembre de aquel año, donde Solimán muere. Y muere en una campaña en Hungría. Y su hijo Selim estaba en Anatolia. Pero por ley no podía haber un vacío legal. Entonces, durante 49 días se mantuvo a Solimán muerto vivo de alguna forma, haciendo creer que estaba vivo. Se le mandaban perfumes, se le mandaba comida, en tanto lo movían el cuerpo para juntarse en Belgrado con Selim y hacer el cambio de mando. Es decir, estuvo muerto vivo durante 49 días. Le movían la cabeza para que todos creyeran que estaba vivo, pero fue así. Finalmente, en Belgrado, donde Selim... Un cuerpo ya en franca descomposición y que hacían creer que estaba vivo. Con súbditos que eran suertes de ventrílocos. Efectivamente, le movían la cabeza. Tratando el cuerpo como un muñeco. Efectivamente. Y durante 49 días estuvo ahí hasta que Solimán fue finalmente enterrado en Estambul al lado de su mujer Hurrem. Selim II toma el poder
pero va a comenzar lentamente una decadencia del Imperio Otomano porque Selim II perdió en la famosa batalla de Lepanto de 1571, Ignacio. Por lo tanto, Solimán fue el gran emperador de aquel momento del siglo XVI y que fue víctima también de la neurosis, psicosis y delirios de persecución de la concentración de un poder absoluto, Ignacio. Increíble, como el